Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Yo soy Raquel, este es el espacio de Ratona de TV, donde normalmente solemos compartir reflexiones o algunas cosas de las que pasan en las pantallas audiovisuales, enfrente o detrás de las pantallas audiovisuales. Las platicamos, las comentamos, las reflexionamos. Pero este video va a ser muy diferente. Yo ya tenía como un pendiente con ustedes de enseñarles las revistas Barbie que yo colecciono o coleccioné durante 5 o 6 años junto con mi hermana y que fueron de las primeras, no sé, creo que todavía existe la revista Barbie como tal o la resurgieron, yo no lo sé. Pero lo cierto es que quiero compartir con ustedes las revistas viejititas que yo tengo de los años 80. Ahora, ¿qué sentido tiene platicar de esto en un canal como el mío? Fíjense que sí se los puedo dar y me gustaría retomar un texto que les voy a dejar la liga porque la verdad es que está muy interesante, escrito por Daniel Mato. Y Daniel Mato hace toda esta reflexión acerca de qué otras industrias, aparte de las del, digamos, el entretenimiento, qué otras industrias pueden entrar en el marco de industria del entretenimiento, entendiendo por industria cultural, específicamente hablando, toda aquella que genera productos que de alguna manera tienen un sentido y que pueden tener una significación independientemente de su sentido primero, ¿no? En este caso, él enmarca en este texto a la comida, por ejemplo, y a la moda, y hay muchas otras cosas, entre ellas la industria del juguete. Y entonces él dice, creo que sería bueno reflexionar y repensar al juguete en sí mismo como una industria que genera sentido no nada más por la mercadotecnia, o sea, no nada más por el juguete en sí, sino por la mercadotecnia y por todo lo que implica un juguete para alguien que lo usa. Les voy a hablar primero como fan porque no puedo explicar todo esto si no es primero siendo una fan. Y bueno, pues como fan les voy a ir compartiendo, por ejemplo, esta revista, que les voy a ir poniendo el detalle, es la revista, el ejemplar número 2 del primer año. O sea, fueron las primeras revistas Barbies que salieron en 1985, editadas por la editorial Kenna. Y les voy a ir enseñando porque está sensacional. Obviamente teníamos aquí la bienvenida de la editorial y teníamos una gran cantidad de publireportajes. ¿Qué son los publireportajes? Que todavía los vemos, claro, pues nos podían enseñar, por ejemplo, la moda y nos ponían unas fotos súper coquetas de qué usar en el verano, porque, pues bueno, eso era lo que tenía la revista Barbie. Cómo usar la moda correctamente, en este caso, esta revista en particular, los moños, los calentadores para las bailarinas, que aquí se ilustra, y tenían una cosa maravillosa que era el fotocuento. Y el fotocuento era poner a Barbie y a los amigos de Barbie en situaciones de ficción que pudiéramos estar siguiendo en la revista. Y bueno, pues obviamente tenían cupones de inscripción, tenía el correo Barbie donde podía uno escribir, tenía obviamente tips para la familia, para dar al papá, cómo armar tu propio grupo musical para que jugaras con tus amiguitos, obviamente, insisto, los publireportajes en donde venían las marcas y como parte de la revista pues nos presentaban algo que era un producto o una marca, pero inserto con todo el o sea, no sobresalía, no era como un comercial, no era una publicación que se viera para nada, sino era orgánico con el diseño y el contenido. Y obviamente tenía la sección de chismes. Y entonces obviamente nos hablaban también del espectáculo y nos hablaban de Menudo y nos hablaban de lo que pasaba en las telenovelas, o bueno, de las estrellas que estaban en las telenovelas, sobre todo en las telenovelas infantiles. Y como en este caso que les estoy mostrando, venía cómo hacer una rica receta de frutipaletas. También nos ponían algunos juegos y nos ponían una hermosa publicación de Pucci, que yo amaba a Pucci de Mattel, y bueno, y Rainbow Bright. Dentro de todas estas secciones estaba súper padre este rollo del fotocuento, particularmente era lo que yo más esperaba, y había muchas cosas que fueron mejorando y perfeccionando conforme iban pasando los años.
Bueno, lo menciono como fan porque además a mí me fascinaba todo lo que veía, me encantaba, particularmente les digo el fotocuento porque pues yo fui una niña que le gustó la ficción siempre y entonces ver a mis Barbies en medio de una ficción donde tenían aventuras y donde pasaban muchas cosas me fascinaba, o sea, básicamente me encantaba eso y evidentemente no es, incluso si lo trasladamos a esta época, no es nada diferente de lo que ahora hacen muchos canales de YouTube que a mí me siguen sorprendiendo, que es jugar y grabar un juego, ¿no? O sea, hoy vamos a jugar a Barbie Godínez con su amiga la Polly Pocket y entonces graban y hacen verdaderas producciones en donde ponen a las muñequitas a jugar y todo esto y ahora son canales de YouTube que generan muchas y muchas y muchas vistas. Bueno, en el caso de mi niñez, en 1985 que salió esta revista, obviamente pues no teníamos la posibilidad de grabarnos y hacer esto y compartirlo con los demás, pero pasaban varias cosas. Lo sigo diciendo desde Raquel como fan porque a mí estos fotocuentos que me fascinaban me daban la oportunidad de ver lo versátil que podía ser jugar con mi Barbie, además de todo lo que pues uno puede imaginarse. Barbie doctora, Barbie en el gimnasio, Barbie lo que quieras. Y entonces aquí tú podías decir, órale, mi Barbie también puede hacer esto, o también puede ir a descubrir otros mundos, o yo qué sé, lo que te ponían. Entonces para mí era como incentivarme a qué otros nuevos retos podrían tener mis Barbies a la hora de que yo jugara. Y me encantaba porque me lo mostraban muy bonito y bueno, para mí, de verdad, dentro de todo lo que venía en la revista, aparte de las estrellas que titilan para ti, el fotocuento era maravilloso. Ahora, eso es mi parte Raquel, porque, insisto, me gustaba ver los vestidos, me gustaba ver la ropa con la que ponían, los accesorios que le ponían a Barbie, para mí era un deleite. Pero esa era Raquel, la niña que creció muy feliz coleccionando su rollo de Barbies que están viendo en este momento y que estoy compartiendo felizmente con todos ustedes. Ahora, ¿cuál es la otra parte que ahora yo como ratona de TV puedo decirles respecto a esto que estoy observando? Y como empecé diciendo este tema de que estamos hablando de industrias y las industrias del entretenimiento, las industrias culturales, hay incluso algunos autores que se preguntan si estamos hablando de las industrias en plural o de la industria, que es una sola industria que tiene como varias ramas, pero que al final de cuentas funciona como una misma, porque las industrias trabajan juntas. Y yo en este espacio les he platicado, por ejemplo, les he presentado mis discos en donde de alguna manera era la posibilidad de entender cómo la industria musical en algún momento convivía junto con la televisiva o en este caso las telenovelas específicamente y cómo incluso en este momento nosotros podemos entender, si seguimos el fenómeno Barbie, lo que sucede con un muñeco o con un juguete, que ahí queda muy claro. Cuando empieza a difundirse o a ser parte de otras industrias, es muy significativo, porque obviamente es otra manera de vivir la experiencia del juguete sin tener el juguete, que es lo que a mí me pasaba con las Barbies y creo que era la intención. Por eso es que de pronto hablamos de una industria del juguete que empieza a trabajar con otras y que en este momento, que ese era el punto, Barbie trabaja mucho con una industria que es, digamos, la de, pues, por ejemplo, las películas que se hacen para la televisión o para el consumo, que muchos mismos se encuentran en Netflix, de Barbies, pero ahora son animadas, pero ahora tienen otras historias, etcétera, ¿no? O como lo hemos podido ver con Disney, con Star Wars o con cualquier otro juguete que haya tenido esta proyección. Pero, ¿qué pasaba con el asunto de la industria editorial y qué pasa en el caso específico de Barbie? Creo que uno de los temas de las industrias es que el beat de esto es generar hábitos de consumo desde una muy temprana edad. En este caso, la revista Kenna, que fue la que sacó la publicación de Barbie en el 85, ya era a mediados de los 80s, ya venía de un éxito desde los años 70s de Kenna Moreno, que fue la encargada o quien tuvo la iniciativa, la mujer que tuvo la iniciativa de crear un concepto de una revista femenina y que poco a poco se fue expandiendo, fue alcanzando otros niveles y se fue expandiendo incluso para tener otro tipo de publicaciones que no fueran solo esta revista
que te daba consejos, que te daba estilo de vida, que te daba comida, que te daba horóscopos, que te daba muchas de estas cosas, ¿no? Después, en el 85, sacan la versión de Barbie en formato de revista Kenna, o sea, una publicación femenina, porque obviamente iba dedicado a las niñas. Y ¿qué pasa aquí? Que todo lo que vemos aquí, los public reportajes, los fotocuentos, etcétera, son una adaptación de esto que ya tenían las revistas femeninas, pero para las niñas. ¿Y qué era? Por ejemplo, a mí que me gustaba la ficción, ¿cómo lo puedo interpretar? De dos maneras. Una era retomar este formato que ya tenían las revistas que salían única y exclusivamente como fotonovelas, que las fotonovelas todavía a finales de los 70s eran un formato súper consumido de la industria editorial, que era contarte verdaderas historias, dramones, melodramas, sí, melodramas, en foto, que tenían pues los globitos, ¿no? Que tenían esta forma de viñeta, en donde tú veías una historia, la consumías y te atrapaba. Y era una manera de que a lo mejor si tú no tenías televisión o no tenías tiempo de ver la televisión o cualquier cosa, tuvieras esta forma de consumir algo como educación emocional, por decirlo de alguna manera. Y los fotocuentos retoman eso, pero quizás también retomen esta suerte de Corín Tellado, que también hay todavía en las revistas femeninas hasta casi al final, estas historias que te ponen vaporosa y que te ponen a soñar, porque es parte del contenido o de la formación de una revista, en donde por supuesto que también ves publicidad añadida y que la revista en sí misma es una publicidad, Barbie en sí misma es una publicidad, y el fotocuento, independientemente de las imágenes de moda o de estas secciones donde cómo ir en el verano, cómo verte linda con los moños en primavera, cómo lucir una buena bota en Navidad, yo qué sé, la revista, o sea, Barbie en sí misma es un public reportaje. Barbie en sí misma es una marca, y los fotocuentos también eran un gran catálogo para que las niñas, en una época del año que no tenía que ser precisamente Navidad o el Día del Niño, que eran como las épocas más fuertes o que son para el consumo de los niños, digamos que era otra alternativa en vez de estar viendo las novedades que salían los domingos con Chabelo. Aquí tú tenías la fotonovela de tal suerte, o del fotocuento, que podías ver la casa nueva de Barbie, el carro nuevo de Barbie, los accesorios nuevos que estaban sacando para Barbie y sus amigos, no solo para Barbie. Y entonces podías observar todo esto y en algún momento con algo tangible llegar y decirle a tus papás: oye, vi que en esta revista venía la Barbie Aerobics y la quiero por sobre todas las cosas. Es decir, hay un fomento de consumo, no en el hábito de hacerte, no nada más en el hábito de saberte que cada quincena o cada mes, ya no me acuerdo cuál era la circulación, tú podías consumir una revista tal como veías que tu mamá la consumía, o tus tías, o tu abuelita, yo no sé. Pero también aquí en el hecho de decir, oye, la muñeca se ve hermosa, quiero que mi Barbie esta Navidad se vea así. Entonces, pues empiézale a ahorrar porque quiero que mi Barbie tenga este hermoso vestido, o que sea la Barbie Navidad, como haya salido, ¿no? Entonces digo, le estoy poniendo un sentido muy rudo a la petición de los niños, pero en el marco de las industrias, pues esto es. Y obviamente en el tema de que tiene todo, también venía súper fuerte de la industria del espectáculo, de la farándula, porque también las revistas en su mayoría se alimentan de eso, las revistas pensadas para este sector o para este entretenimiento, por decirlo así. Viene farándula, viene nota rosa. Estaban habituándonos a las niñas de ese momento a lo que íbamos a consumir después, y que, no sé, después tuvimos la Eres, por ponerlo así, o de 15 a 20, o yo qué sé, y ya después era la oportunidad perfecta para que fuéramos corriendo. O sea, yo en este momento podría ir corriendo a consumir Vanidades, Cosmopolitan. Lo he hecho, no crean que no, pero pues la crisis llega y uno tiene que economizar. Así que subiéndonos al tren de los 60 años de la muñeca Barbie en el mundo, me pareció muy bonito y muy importante para mí compartirles esta colección de revistas que además tengo bien cuidadas. Han sobrevivido humedad, han sobrevivido mudanzas, han sobrevivido polvo, y aquí están, y entonces quiero compartir con ustedes este recuerdo
que es muy especial para mí. Y bueno, pues también es una especie de homenaje que, como dice Daniel Mató, industria cultural repercute en todo aquel producto que de alguna manera uno le da cierto significado, tiene significado más allá del producto en sí mismo. La muñeca Barbie, para muchas niñas de mi generación, o más chicas o más grandes, son 60 años, obviamente ha generado un sentido más allá. Para mí era contarles de mi ansiedad porque me comía los pies, pero muchas otras cosas, cómo lloré cuando rompí mi primera Barbie, cómo la ropita, e incluso les puedo decir hasta lo que me dolió compartírselas a mis sobrinas porque dije las van a destrozar y yo que traté de cuidarlas mucho. Todo eso es generar sentido alrededor de un juguete. Yo soy Raquel, síganme en mis redes sociales, estoy como ratonadetv.com en mi página y en mis redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube estoy como ratonadetv. Denle like a este video si les gustó, compártanlo y suscríbanse al canal, que para mí es súper importante tenerlos como parte de esta comunidad donde también de pronto compartimos cositas como esas y nos subimos a los trenes del mame y de lo que sea, porque también se vale. Nos vemos en otro video. Bye bye.